Hola, les saluda Alelia Elizondo. Bienvenidos a la edición digital de KRQ News 13 en español. Gracias por unirse a nuestro canal para ver sus noticias por la tarde. Los legisladores están de vuelta en Santa Fe hoy para una sesión especial. Ahora mismo, el proyecto de ley que daría dinero extra a los nuevos mexicanos para ayudar con los altos precios de la gasolina está abierto a través de la Casa Redonda. New Mexico State Senate will come to order. The clerk to call the roll. El proyecto de la casa número 2 daría $500 a los contribuyentes individuales y $1,000 a las parejas casadas. Vendría en forma de 2 pagos electrónicos, uno en primavera y otro en otoño. Su nivel de ingreso no importa. Todo esto es para ayudar a las familias que están teniendo tiempos difíciles en los precios de la gasolina y la inflación. Todo parece estar de acuerdo en los pagos, pero ha habido debates sobre los $20 millones reservados que irían a personas que no declaran impuestos, como las personas mayores de bajos recursos. Un gran grupo de trabajadores indocumentados también se presentó diciendo que presentan impuestos y que el dinero ayudaría a pagar facturas y comprar ropa para sus hijos. Well, I just think the issue is not really whether you're undocumented or not. That's not my problem. It's, are you paying taxes into the state system? Because again, we're talking about taking taxpayer dollars that we've now collected from our citizens and return those back to the citizens again. Anytime we can bring relief to our families most in need, I'm a big supporter of that. I think that this particular rebate, gas tax, whatever they want to call it, is useful. I think it will help. I think it's probably not enough in the bigger picture because inflation is increasing at a rate that is devastating to those working families. La sesión especial fue originalmente desarrollada por los legisladores contra la gobernadora. La gobernadora Michelle Lujan Grisham vetó el proyecto de ley del Senado 48, el llamado Proyecto de Ley Junior, después de que ella dice que quería más transparencia en los proyectos financiados, que reparte más de 50 millones en todo el estado para diferentes proyectos, como 50,000 para programas educativos en el zoológico de Albuquerque y 50,000 para ayudar con comida a personas de bajos ingresos o en casa. El proyecto de reembolso ha estado haciendo su camino a través del comité esta mañana. Se espera que la sesión especial comience y termine hoy. Más de una docena de estudiantes de la escuela primaria en Bernalillo están bien, después de que funcionarios dijeron que comieron comestibles de marihuana. El distrito dice que un estudiante trajo los artículos a la primaria algodones ayer y los compartió con otros 14 estudiantes. El superintendente nos dice que todos los estudiantes están bien y saludables. Ahora están investigando cómo el estudiante obtuvo los comestibles. Él dice que el departamento del alguacil del condado de Sandoval también está investigando y no está claro si alguno de los padres podrá ser responsable y acusado. El incidente viene días después de que comenzaron las ventas de marihuana en Nuevo México y el superintendente dice que lleva todo un nuevo conjunto de desafíos. Él dice que el distrito actualmente está elaborando nuevo material de capacitación para padres. Los planes de vacaciones de verano pueden ser más cortos o incluso cancelados para los estudiantes de las escuelas públicas de Albuquerque. La propuesta extendría el año escolar por 10 días. Los padres con los que hablamos hoy no están de acuerdo. I'm not for the extended school year. Academically, I don't believe my children would actually benefit from anything with the extended school year. La presidenta de la Junta Escolar de APS, Yolanda Montoya Córdoba, nos dijo que la Junta hablaría sobre la propuesta en la reunión de mañana para repasar todas las opciones y cómo se beneficiarán tanto a los docentes, personal como alumnos. En este momento, 9 escuelas del distrito están participando en el programa de aprendizaje extendido y si esta propuesta fuera de seguir adelante, se aplicaría a todas las escuelas del distrito, con el primer día de clases comenzando el 27 de julio y terminando el 27 de mayo. Los opositores dicen que las familias y los maestros valoran sus vacaciones de verano para descansar. Algunos incluso dicen que hace demasiado calor para comenzar la escuela en julio, lo que podría ser difícil, pero Montoya Córdoba dice que los días extras sería beneficioso para el distrito. The predominant budget that we have with APS goes to staffing, goes to teachers, it goes to, the people that we need
to do what needs to be delivered for students. So all of those services and supports that are inside a classroom. So could be additional funds to help us, with the academic year. Los fondos adicionales serían más de $42 millones para esos 10 días adicionales o $600 por estudiante. Se invita al público a opinar sobre la propuesta en la reunión de la Junta de mañana a las 5 p.m. por línea. La última vez que se habló sobre este tema, el 80% de los padres estaban en contra de extender el año escolar. Con la marihuana ahora legal en Nuevo México, la patrulla fronteriza está emitiendo una advertencia. Es mejor que no las tengas cuando pases por un punto de control de la patrulla fronteriza. La marihuana aún está prohibida bajo la ley federal, por lo tanto, los agentes de la patrulla fronteriza continuarán tomando medidas apropiadas contra aquellos que se encuentren en posesión de marihuana. Preguntamos cómo afecta esto a los perros rastreadores de drogas que hacen las rondas en los puntos de control. Estamos esperando una respuesta. Un proyecto para traer nuevas luces en las calles del suroeste de Nuevo México está casi completo. Los equipos de la ciudad están instalando luces de la calle 217 solamente en varias carreteras principales como Arenal, Bridge y Gibson. La ciudad dice que están trabajando en los toques finales del proyecto y las luces deberán estar funcionando pronto. El proyecto, pagado a través del bono fiscal de transporte Quarter Cent, costará $2.2 millones. Un nuevo beneficio de agua está disponible para ayudar a los nuevos mexicanos con sus costos de agua. El Departamento de Servicios Humanos de Nuevo México anunció el programa de asistencia de agua para hogares de bajos recursos para ayudar a compensar los costos de las facturas de agua. Los hogares elegibles pueden recibir hasta $1,500 por persona para pagar los servicios de reconexión. Y no se les olvide que pueden ver más noticias y pronósticos del tiempo hoy a las 5:06 por Fox News México en inglés. Y así concluimos esta edición digital. Los dejamos con las temperaturas para el resto de la semana y nos vemos en nuestro próximo noticiero.